Ricardo Parra, muchas gracias por concedernos esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes por estar acá en el espacio donde uno básicamente está en silencio muchas veces y es bueno cuando entra aire nuevo, Como dicen por ahí, aquí nacen los sueños. ¿Mm? ciertamente. Y es muy interesante en virtud de todas las obras que te rodean, muy impresionantes. Esta producción que nace de ti con mucha energía, con mucha ensoñación. ¿Mm? Y en ese sentido me gustaría que comenzáramos hablando de tus primeros recuerdos en la infancia. ¿Cuándo descubres que te interesa el arte, la pintura, el dibujo, la ilustración como una forma de expresión? A mí me motivó siempre crear en diferentes ámbitos, no particularmente en el arte en sí. Yo tenía una motivación como invisible que era una especie también de curiosidad que finalmente termina siendo en el dibujo, la pintura, pero yo tenía una motivación de crear. Cuando era pequeño, tuve la suerte de tener una biblioteca muy nutrida en la casa de mi abuelo, que mi abuelo es de la octava región. En esa biblioteca, que en realidad era una estantería donde se guardaba, se debería haber guardado licor y copas, había libros. Libros, novela gráfica, italiana, argentina, harta que venía de Argentina. Había un caballero cerca de la Plaza de Armas de Concepción que traía mucho material de Argentina en ese tiempo, estoy hablando del año 80. Eh, Novelas gráficas italianas, también revistas como Scorpion, novelistas de 1976, Enrique Brescia, otros como él. Eh, que eso fue, yo creo que me alucinó. El buen dibujo me alucinó. El imaginario de ellos, Milo Manar también, de Europa y otros. Creo que por ahí encauzó un poco esa necesidad de crear. Publicaciones con un amplio sentido de la visualidad, Exacto. muy desarrollado. Y de una gráfica increíble, porque hay unos dibujantes ahí como la familia Brescia, que parecen grabadores más que dibujantes de cómics. Entonces, con un oficio, pero maravilloso. Sí. De hecho, he leído algunas de tus entrevistas en donde mencionas aquello con mucha satisfacción, ¿ah? Con mucho cariño por esa etapa. Sí, sí, porque además los veranos yo los pasaba ahí en la casa de mi abuelo. Y entonces era como recibir juguetes nuevos, pero eran libros. Entonces todos los veranos había una colección nueva. Y eso era maravilloso. Mira, como estamos hablando de este tema y está todo muy vinculado, en Fomento Lector se habla del gusto por el papel. ¿Mm? Algo que a ti te interpela porque tienes un gusto por esa lectura a la antigua y además por la materialidad. Sí, ¿Mm? sí. Bueno, de hecho no era solamente novela gráfica, había de todo en ese lugar. Y yo tenía acceso a eso sin censura. Entonces era muy bonito. Hasta el día de hoy sigo comprando libros, el papel, lo análogo, el aroma del papel, los vinilos, escuchar música en vinilo, todo eso que de alguna forma me encanta. Hace poco hubo un apagón, me acuerdo, y escuché por casualidad Radio Teatro, y que había en un canal. Fue maravilloso porque ese ejercicio como que te abre herramientas nuevas en la mente, eh, abre puertas. Entonces los análogos hay una cosa que aún me gusta y me maravilla hasta el día de hoy. Una vez salido del colegio, primero estudias diseño. Estudié diseño, Sí, es sí, interesante porque uno percibe en tus obras un gran sentido de la composición y del oficio, ¿ah? Que son términos clásicos del diseño. ¿Mm? En ese sentido, qué recogerías de esa etapa? ¿Ah? Lo que dices tú Ah, precisamente. listo. Sí, creo que sí. Yo nunca ejercí diseño. Inmediatamente entendí que mi camino iba por otro lado, que era el arte, y eh, tuve la suerte de conocer a uno de mis maestros, que es Mario Muroa, inmediatamente, o quizás antes de diseño, no recuerdo bien en este momento. Pero la cosa es que cuando yo vi el trabajo de Mario y cómo trabajaba, dije, wow, sí se puede. Y eso no se aprende en una escuela. Se aprende conociendo a un maestro como el Mario o un taller y ver que se podía. Entonces dije, por acá, Sí. por acá está, hay un camino.
También tuviste algunos estudios vinculados a la pintura, a la figura humana. Sí, ¿Mm? hice un... Siempre, bueno, siempre me gustó la figura humana, desde siempre. Diplomado de figura humana en la Chile y diplomado de arte en la Católica. Ese no lo terminé. Pero básicamente porque ya solamente quería Sí, soltarme y sí. estar en lo mío y ver cómo sacarle también partido a todas estas herramientas que de alguna forma se estaban acumulando y invertirla en esa tela blanca, en esos papeles. Sí. Es linda esa ansiedad. Sí, Sí. sí. Cuando te sueltas, como dices tú, ¿qué ocurre? Eh, Mira, primero es como un poco cuando te presentan materiales o herramientas nuevas, uno está ahí como un poco, ¿qué hacer con esto? Pasa como un proceso de adaptación y luego ya te lanzas y es, a ver, es como desaparecer de un poco de este mundo y estar en contacto con otra parte de ti, que quizás como tantas horas que uno pasa en el taller alcanza un grado de concentración distinto. Entonces ya que no hay un cansancio de por medio y se produce esa magia. Y ahí uno para y mira hacia atrás y dice, wow, esto lo hice yo. Sí. Mira, como sabemos que estos videos también son muy vistos por estudiantes, sería interesante que nos contaras acerca de cómo los realizas, cómo realizas tus obras, con qué materiales, qué técnicas. Yo siempre he sido un curioso de todas las técnicas. Me gusta, hago grabado, tinta china, dibujo, carbón, óleo, eh, litografía, me encanta. No tengo como un método, pero sí como que me reto a estar constantemente creando. O sea, de pronto leo un libro o qué sé yo, o tengo un alcance y digo, ya, esta semana voy a hacer 3 dibujos en la mañana antes de entrar de lleno a la pintura. Y lo hago. Entonces genero mucho trabajo. Quizás por esa misma motivación que tiene que ver con, a ver, con una cuestión como casi invisible, que es como que hace la diferencia entre estar, a ver, ¿cómo llamarlo? Los deportistas. Deportistas, dar un ejemplo. Hay una clase de deportistas que tienen una motivación, que hay otros que no la tienen y por ende queda esa carrera botada. Esa motivación invisible creo que es la que me motiva a que no trata de tener un pago, sino de una satisfacción de crear un buen trabajo. ¿Te gusta todo lo que produces? No, soy súper crítico. Eres muy crítico. Sí. Sí. Hay cosas que las tengo que guardar mejor. Porque si las veo, las voy a retomar y voy a decir, esto no, necesita algo acá, una corrección. Pero a veces también me pasa. Mm. Entonces después vuelvo a retomar y qué sé yo. Así que sí, soy bastante crítico. Entonces mejor dejo los cuadros guardados un rato para no retomarlos. O hacer un proceso de tomar una croquera que es muy antigua, de hace 6 años, y ver que habían cosas ahí que no vi antes. Eso Sí. igual es un buen ejercicio. Las croqueras de los artistas son maravillosas. Están llenas de ideas. Sí. Están llenas de distintos objetos, situaciones, personas que han llamado la atención. Y ideas también que Sí. en su momento no las ve. Mm. Y pasan un par de años y ahí estaba. Mira, lo menciono porque justamente te iba a consultar al respecto de los elementos que hay en tus obras, que son múltiples. ¿Mm? ¿De dónde aparecen? ¿Son asociaciones? ¿Los has visto? ¿Los imaginaste? ¿Los viste en alguna revista, libro, película? Yo creo que uno carga con un imaginario que de pronto a veces uno lo usa, no lo usa, pero hay elementos que, claro, que van quedando y que fueron parte del camino, así como una bitácora. Y uno va administrando de vez en cuando cómo componer con estos elementos y ver que en esta composición se pueden crear cosas que siempre estuvieron ahí, porque de repente uno habla con ciertas personas y eh, a- no utilizan todo. William Blake decía en uno de sus relatos que si hablaba con alguien y le mostraba un árbol verde, la persona le iba a decir, ahí hay un árbol verde.
pero para él había un templo o había una catedral y se abría esa catedral y dentro de esa catedral estaba Dios. Pero no toda la gente lo ve. Sí. Eso es maravilloso. ¿Qué te ha impresionado que ha visto la gente en tus obras y que te lo haya mencionado? Me ha pasado de todo, ¿eh? De todo un poco, pero la última muestra que fui como espectador también, que fue en el Palacio de Vergara. Fui un día de incógnito, entonces me puse a escuchar lo que la gente hablaba y fue bonito de alguna forma porque también tienes contacto con gente que nunca entraba a un museo, pero fue el Día del Patrimonio, cosas así. Entonces, esas percepciones que no son tan como académicas, pero son súper humanas y súper ciertas, ahí tú ves que de repente conmueve a alguien o que existe algo interesante y que esas percepciones, escucharlas de forma anónima son como bellas, como cuando te dejan ese cuaderno con notas y ves notas de los niños, y, wow, esas cosas son bonitas. En más de una entrevista has manifestado que te gustaría mucho que el arte fuera parte de la canasta familiar, Ah, sí. ¿ah? Que es una idea eh, muy interesante, muy potente. Claro, alimenta, sin duda Ujú. alimenta. Cuéntanos al respecto de esta perspectiva que tienes de relación con la comunidad. Claro. Es un poco como, esa reflexión era un poco también como que, a ver, como querer que toda la gente quisiera tener o estuviera involucrada con el arte. Tiene que ver con eso, con que sea una necesidad también. Entonces, no solamente la canasta familiar que todos conocemos, que sabemos más o menos cómo, en qué consiste, pero que en esa canasta hubiera una pieza de arte. Sería maravilloso, ¿no? Como, no sé, como un pequeño ejercicio que los niños fueran de un taller de arte, no obligado, que esa es la situación, que fueran, que ellos tuvieran esa necesidad. A eso me refiero como la canasta familiar. Y que además, que todos tuvieran, la gente me refiero, esa necesidad, esa decir, yo también quiero tener una pieza o quiero tener un grabado. Eh, Creo que como sociedad sería un momento de sensibilidad, eh, que no sé si sí, yo creo que el arte siempre te hace mejor, pero, pero sería bello que la gente lo pensara también en general, de esa forma, que fuera parte de nuestra canasta familiar. En tal sentido, ¿qué le dirías a las nuevas generaciones? Tal vez muchas quieran crear y escuchar qué dicen los artistas que ya están trabajando en aquello, que ya tienen experiencias previas, que ya conocen el medio. Mm. ¿Cuál sería un mensaje que podrías darle a ellos? Oye, soy re malo para dar consejos, de hecho no los doy, porque no los escucho, ¿no? Pero eh, creo que no hay excusa para no crear. De- con los materiales más sencillos se puede crear. Con cartón, con cualquier elemento. Eh, Podría dar un ejemplo. Hace un tiempo atrás expuse en la Universidad Autónoma y pinté una caja de refrigerador muy grande, de 2 metros por no sé cuánto, y, y estaba en la calle esa caja. El punto es que habían algunos que se quejaban de no tener dinero para crear o pintar. Y con este elemento que estaba básicamente en la calle, se hizo una obra. Entonces, creo que la motivación ya viene de cada uno, pero excusas para no crear o para crear deberían, no creo existir. O sea, un consejo, no sé si podría un consejo. Eh, pero siempre es interesante abrir puertas nuevas y no quedarse en la comodidad. Creo que eso es algo que el arte tiene de forma intrínseca. Sí. Tus obras han estado expuestas en colecciones personales, en colectivas, fuera y dentro de Chile pertenecen a distintas colecciones. ¿Mm? ¿Cómo ha sido ese movimiento? ¿Cómo ocurre, digamos, que la gente se pueda ver interesada en, por ejemplo, adquirir o tener
la posibilidad de entrar a tu mundo, digamos, a través de tus trabajos? Eh, yo creo que a ver, ¿cómo? No sé si llamarlo una suerte, que la gente eh, que quiera tener tu obra, que quiera tener tu trabajo. A mí eso también me motiva mucho porque eh, no se almacenan también todos los trabajos, sino tienen y circulan y se mueven. Y eso es bonito porque podría tener una cámara escondida y ver que mis trabajos viajan mucho más que yo y conocen lugares que jamás voy a conocer. Eso me gusta. También me ha pasado que en la última muestra alguien me dijo que, que el trabajo era como, más que le gustaba, era inquietante. Pero para mí eso fue una palabra increíblemente genial, Sí. que sea inquietante. Porque te deja como en la nada y también te deja una puerta A. Y eso lo tomé como un piropo, o sea, fue increíble. Finalmente, haciendo un ejercicio de proyección al futuro, ¿hacia dónde crees que va tu trabajo? ¿Dónde va a evolucionar? Mira, yo quiero evolucionar como artista, sí. Eh, También quiero esa emocionalidad también con el imaginario, seguir desarrollándola hasta donde me lleve, con materiales, con nuevos materiales, con lo que tenga a mano. Y también que el trabajo sea expuesto fuera, eh, una exposición o diferentes vitrinas, también es algo que me motiva. Eh, no es fácil cuando presentas un trabajo porque eh, cuando de pronto, si un trabajo es nuevo, tienes que enseñar ese trabajo. ¿No? Y no sé si la palabra es educar o crear espacios para un trabajo nuevo. Y eso es ganar un público nuevo, no es fácil, no es algo que es una fórmula y que es repetido por todos lados. Eso que yo creo que es una vitrina de alguna forma, no sé, a ver, que se va repitiendo. Y cuando me presento un trabajo nuevo, es más difícil abrirse. Pero creo que se puede. Y por las percepciones y por los comentarios, sí, vamos en el camino. Cuando ya no estemos en este mundo, ¿cómo te gustaría ser recordado? Yo creo que yo no, pero mi trabajo sí, de esa forma. Muchas gracias por esta entrevista, Ricardo Parra. Muchas gracias a ustedes por todo.